Bueno, portarme bien y hablar bonito, entonces. Ya. Bien, entonces vamos a dar comienzo, ahora que ya hemos dado lectura al sílabo, ya nos hemos presentado adecuadamente, ya más o menos conocemos el tipo de grupo que tenemos. Vamos a ver un poco lo que es las diapositivas que les pedí que revisen ayer. ¿Las pudieron revisar? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a discutirlas. Me gustaría realmente discutirlas con ustedes, no tanto exponerlas, porque de nada sirve que un profe te lea diapositivas, ¿no? Entonces, la idea es un poquito ir discutiendo esto, ¿sí? Ir viendo algunas cosas. A ver, vamos a ver en tablet un ratito, le vamos a aumentar el brillo. Ya. Bien. Ahora sí. Entonces, fundamentos y principios de finanzas. ¿Qué entienden por finanzas ustedes, chicos? ¿Qué es finanzas? El arte de administrar el dinero. Arte de administrar dinero, ya, pero no solo administramos dinero en finanzas. En finanzas administramos también un tema de riesgo. Como les he dicho, nuestro principal foco de estudio en finanzas es la creación de valor. Entonces, entendiendo la creación de valor como una correcta administración del dinero, pero también una correcta administración del riesgo. ¿Por qué? Porque estamos viendo básicamente si va a pasar o no va a pasar. Y esos son escenarios, y eso es probabilidades, y eso es mucha estadística. ¿Sí? En Es realidad, el nexo de la economía y la contabilidad. correcto, correcto. Entonces, las finanzas van a representar esa ciencia que te anexa, que te junta los conceptos de economía, ¿no? Economía te dan modelos muy abstractos, muy así deberían ser las cosas, y contabilidad te da solamente información, pero no mucho análisis. Entonces, las finanzas lo que hacen es agarrar la información contable y ponerle cosas económicas para proyectarnos hacia el futuro. ¿Sí? Eso es lo que te da finanzas. Entonces va a ser el nexo entre la economía y la contabilidad. ¿Sí? ¿Y qué va a ser finanzas? ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? El objetivo de las finanzas es maximizar el valor. Y para maximizar el valor, nosotros vamos a tener algunas cuestiones. Vamos a maximizar una función de valor que va a ser igual a la sumatoria de FCs 1 más R a la T. ¿Sí? Ese es el objetivo final de las finanzas y, bueno, parecería una ecuación bastante sencilla, pero en realidad es bastante compleja. ¿Por qué? Porque para que una decisión tenga impacto o una persona tenga impacto en una empresa, tiene que afectar a esta ecuación. Si yo no afecto a esta ecuación, no sirvo para la empresa y la empresa tiene la obligación moral y económica de votarme. ¿Sí? Entonces, ahorita díganme ustedes, por ejemplo, un ingeniero comercial, ¿en qué parte de esta ecuación está? ¿Me afecta el numerador o el denominador? Denominador. Denominador. ¿La tasa de interés controla a un ingeniero comercial? El flujo. ¿En el flujo? Numerador. En el numerador, ¿no es cierto? En el numerador, ¿por qué? Porque me va a generar más ventas con menores Ingresos. costos y obviamente eso va a hacer que yo tenga un flujo de efectivo mayor, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un especialista en recursos humanos que se dedica a la motivación de las personas, ¿dónde me afecta? ¿En el numerador o en el denominador? En el numerador. Numerador. ¿Por Numerador. qué forma? Motivación. Aumenta la eficiencia del trabajador. Maximiza su eficiencia.
Justamente recursos humanos, por contratar personal, ellos tienen que ver la capacidad que tiene este personal o cuál eficiente va a ser para su empresa, entonces, cómo lo va a manejar el área. Entonces, sí o sí va a afectar al numerador, al flujo de caja, o sea, el monto o cómo se va a desenvolver este empleador dentro de la empresa. En el mejor de los casos, hago que una persona haga el trabajo de 5, ¿no? Si está muy motivada. Exacto. Correcto. Ya. El portero de una empresa. Numerador. Porque Numerador. dice que me roben mis cosas, ¿no? Exacto, justamente sirve para mitigar el riesgo a que le roben las cosas a la empresa. Entonces el control estaría en que él va a minimizar el riesgo del robo de algunos artefactos de la empresa. Sí. Ingeniero financiero, ¿dónde afecta acá? Igual en el numerador. En ambos. El ingeniero financiero te va a dar una buena administración de dinero, pero también una buena administración del riesgo, lo que va a hacer que tu tasa de interés baje. ¿Sí? Al igual que un economista. Exacto, sí. ¿No? Entonces, ¿me podrían dar algún ejemplo de alguien que no afecte en esta ecuación de valor? Porque si se les ocurre a alguien de su trabajo, a mí se me ocurre un par, pero si se les ocurre a alguien, deberían votarlo. Yo creo que todos afectan, ya sea positiva o negativamente. Ah, muy buen punto. Todos Todos los afectan, recursos afectan. positiva o negativamente. Estoy completamente de acuerdo, Miriam. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que nosotros en el mundo de las finanzas tenemos que tomar para maximizar esto? Para que esto funcione bien. Nosotros tomamos 3 decisiones en esencia, ¿sí? Tomamos la decisión de inversión, tomamos la decisión de financiamiento y tomamos la decisión de dividendos. Tomamos las 3 decisiones. La primera tiene que ver en qué invertimos, qué será mejor. Pongo un restaurante como La Cantonata, súper lujoso, súper caro, 150 pesos el plato, o mejor, con la misma plata pongo 100 carritos sangucheros para borrachos en la madrugada. Esa es tu decisión de inversión. ¿En qué invierto? ¿Qué será mejor? ¿No? Entonces, la respuesta a esta pregunta tiene que ver con un objetivo intermedio que ustedes ya lo han citado. Y ese objetivo intermedio es la rentabilidad. Entonces, va a depender de cuánto te dan los carritos sangucheros por peso invertido respecto a cuánto te da un restaurante lujoso por peso invertido. Y la respuesta correcta es me voy con el que me dé más. ¿Sí? Entonces, la decisión de financiamiento es la segunda gran decisión y es una decisión compleja. Es una decisión bien compleja porque tiene que ver con de dónde saco la plata para financiar aquello que ya he dicho que en lo que voy a invertir. Entonces, yo ya he dicho que voy a invertir en los carritos sangucheros. ¿Ya? ¿De dónde saco la plata? Mucha gente agarra y dice, ya, yo voy a agarrar y me voy a poner a trabajar, voy a juntar mi capitalcito y cuando tenga capital voy a poner mi empresa. Si piensas así, vas a poner tu empresa a tus 72, 73 años si el coronavirus lo permite. ¿No? Entonces, en realidad, toda buena idea de inversión... ¿Perdón? Un crédito. Toda buena idea, ¿sí?, de inversión viene con financiamiento. O sea, cualquier buena idea tiene un montón de plata por detrás, ya sea a nivel de socios o ya sea a nivel de préstamos. ¿Sí? Entonces, la decisión de financiamiento es, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Cuánto debo prestarme para mi empresa? ¿Debo prestarme o debo poner todo mi capital? ¿Qué creen ustedes? A ver, les pongo un ejemplo. Si ustedes tuvieran que construir un edificio y el edificio les cuesta $100,000, ¿ya? Por decirles cualquier cosa. Y ustedes en su cuenta bancaria suya de ustedes tienen $80,000. Van al banco, le muestran el proyecto, que por cierto es replicable, y el banco les dice, qué interesante proyecto, te puedo financiar hasta el 80% de tu proyecto, o sea, te puedo dar otros $80,000. Mi pregunta es, ¿cómo financian ustedes ese edificio?
40 del banco, 40 de ustedes, 80 de ustedes, 20 del banco, 80 del banco, 20 de ustedes. ¿Qué harían? A ver, René, ¿qué harías tú? Bueno, tendría que ver varios factores, ¿no? Como usted decía, ver si efectivamente el edificio que voy a construir en un área comercial, ¿no es cierto? Donde yo, si bien construyo, fácilmente pueda disponerlo, tendría que ver... Todo perfecto, ya lo has analizado, está todo bien. La única decisión que te falta tomar es de dónde sacar la plata. Sería un préstamo, tal vez, obviamente, bueno, poniendo capital algo y efectivamente financiándome a través del banco, ¿no? ¿Cuánto? Que sería una alternativa. Yo creo que un 60-70%, tal vez. Ya, Paolo, ¿qué dices tú? Para mí, si tengo el 80% en capital, bueno, sería un 50%, ¿no? Y el otro porcentaje lo invertiría bueno, otras cosas, Ya, de Miriam. financiamiento con el banco. ¿Tú? Yo creo que, yo creo que el financiamiento del banco lo invertiría totalmente, o sea, el 100% en el proyecto y posiblemente con mis recursos propios lo invertiría tal vez un 50% de mis recursos propios, cosa de tener un fondo de reserva para cualquier eventualidad. Podría ser. Ya, perfecto. ¿Habría alguna persona que me diga, ¿saben qué? Yo voy a poner el 80% de mi plata y 20 del banco? ¿Alguien de ustedes, chicos? Yo le puedo decir esto, pues porque mientras menos me endeude con personal externo o con un banco, más rentable va a ser porque voy a tener que pagar intereses, tal vez otros gastos que el banco me va a cobrar y ahí voy a generar más gastos a los que con mi financiamiento propio. Eso solo lo dices porque no le tienes amor propio a tu dinero. En realidad tu dinero debería ser más caro que el dinero del resto. Solamente que como bolivianos Sí, nos hemos dinero dentro. acostumbrado a decir que el banco tiene costo, pero tu plata la puedes perder y es gratis. En realidad no. En realidad tu plata debería valer para vos más que la plata del banco, ¿no? A ver, fíjense esto. Yo podría agarrar y prestarme 80 del banco y sacar 20 míos y pongo un edificio, ¿sí o no? ¿Cuánto me sobra a mí en el banco? 60. Perfecto, fotocopio, me compro el terreno de al lado, voy al banco de nuevo y le digo, dame otros 80 y pongo 20 de nuevo. Fotocopio de 20. nuevo, le pido otros 80 al banco, 20. ¿Cuánto me sobra? 20. Y así, de esa forma, tendría 4 edificios desde solamente uno. Uno. Y ese es el poder del apalancamiento financiero, ¿sí? Y mientras el costo de la deuda, ¿cierto?, es menor. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a analizar esto y vamos a comentar. Esta diapositiva vale la pena comentarla harto, ¿ya? Yo voy a tener una relación que se llama riesgo y rendimiento. ¿Alguna vez han escuchado de esta relación? ¿Es una relación directa o es una relación inversa? Directo. Directo. Es directa. A mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no es cierto? Así rendimiento. Perfecto. Entonces, si alguien me dice, mira, métete de taxista, vas a ganar $1,000 al mes, y alguien me dice, mira, lleva esta droguita a España, te vas a ganar $1,000 al mes, ay, ¿cuál será? ¿Cuál será? Nada, taxista, ¿no ve? Me tendrían que pagar muchísimo más para asumir un riesgo mayor, ¿no? Ay, Entonces, básicamente, cuando tú tienes una empresa, funciona de igual forma. Cuando tienes una empresa, tú agarras y tienes tus fuentes de financiamiento, y tus fuentes de financiamiento son, pues, deuda y patrimonio, ¿no es cierto? Entonces vas a tener deuda y vas a tener por el otro lado patrimonio. Entonces, la gente no es que te presta por buena gente, te presta por una utilidad. La gente no es que invierte en ti por buena gente, invierte en ti porque está esperando una utilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuánto te cobran? Va a depender del riesgo que cada uno de ellos asume. ¿Quién de ustedes creen que asume mayor riesgo, el acreedor o el accionista? el acreedor. El acreedor. Mayor El riesgo. acreedor.
No, el El accionista. accionista. Accionista, licenciado. Claro. Pero si él está prestando la plata. Si alguien me presta plata, ¿va a tener un contrato o no? Mm, Sí. ¿Va a tener una tasa fijada? Sí. Sí. ¿Va a tener un plazo fijado? Sí. También. Si quiebra la empresa, ¿va a tener prelación antes que los accionistas de cobrar? También. ¿Va a No, tener una no garantía creo. del banco? Claro. Sí, va a tener una Sí. garantía. No hay garantía. Sí. El accionista no tiene ninguna de esas cinco características. Entonces, el accionista está asumiendo una mayor cantidad de riesgo que el acreedor. Por lo tanto, te va a pedir un rendimiento mayor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú estás administrando esta empresa que estamos analizando acá, ¿sí? Y tú le tienes que pagar a cada uno de estos, tanto al acreedor como al accionista, algo que se llama costo de deuda y costo de capital social, ¿sí? ¿Cómo vas a decidir entre deuda y capital social? Básicamente, si tú estás administrando, vas a irte al costo más barato. Y el costo más barato es el que menos riesgo implica en este caso. Entonces, el más barato, el dinero más barato viene de la... porque conlleva menos riesgo. ¿Por qué? Porque tiene 5 cláusulas que le dan menos riesgo. En cambio, el accionista está jodido. El accionista está asumiendo mucho más riesgo. El accionista no tiene plazo, el accionista no tiene una tasa asegurada, dependerá si hay o no utilidades. El accionista no tiene un contrato, tiene una constitución de empresa, pero no es un contrato. Es un acta de nacimiento de una persona jurídica. Entonces, el accionista no tiene garantías, el accionista no tiene prelación. Entonces, asume un mayor riesgo, por lo tanto, tiene que exigir un mayor rendimiento, ¿no? Y esa es la idea del empresario. El empresario va a exigir un mayor rendimiento ante ante el riesgo que él está tomando, ¿sí? Entonces, Eso es ahí viene la decisión difícil de cuánto me presto y cuánto de capital propio. Y ahí viene la decisión difícil de, pucha, tengo un buen amigo con el que me llevo bien, lo quiero meter de socio para hacerle bien también a él, pero ¿me conviene o no me conviene? O sea, los accionistas son caros, ¿no? Y es la segunda gran decisión que nosotros tenemos que tomar. No sé si tienen comentarios, dudas, chicos, hasta acá. ¿No? Bien, la tercera decisión es también una decisión conflictiva. Y es una decisión conflictiva más para aquellas empresas cuyos gerentes no son los dueños mismos. Perdón, una consulta, Dime. dicen, una consultita. Dime. ¿Hasta qué punto o hasta qué grado es aconsejable tener apalancamiento financiero? Depende de cada empresa y la variable que te va a determinar eso es el EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. O sea, básicamente tu utilidad operativa va a definir eso y tus costos de capital van a definir eso. Tú puedes llegar al nivel de endeudamiento que, por cierto, para cada empresa es diferente. ¿Sí? No puedes decir, todas las empresas deberían endeudarse al 50%. No, eso es mentira. Cada empresa tiene su endeudamiento dependiendo de su propio riesgo y dependiendo del nivel de utilidad operativa, ¿no? Eso se lleva en una materia que se llama finanzas. ¿Sí? Si gustan, me puede escribir y yo les puedo subir un poquito de material respecto a esto para minimizaciones de capital, de costos de capital para estructuras óptimas, ¿no? Pero esto excede el curso, no es fácil. Nosotros, ¿no? Eso tiene que ver con tasas de interés, que es la parte del denominador de la función. Ahorita estamos viendo el numerador. ¿Ya? Ok, gracias. La tercera decisión que es sumamente importante y sumamente difícil y conflictiva es la decisión de dividendos. Y la decisión de dividendos, pues, tiene que ver con una vez que la empresa está operando y genera 100 pesos de utilidades, ¿qué debo hacer con 100 pesos? Ojo, voy a comprar cerveza con 100 pesos y me va a dar la farra de la vida. ¿O no? ¿O qué puedo hacer con esos 100 pesos? ¿Está bien devolver a los accionistas esos 100 pesos? Finalmente era su plata con la que hemos construido esta empresa, ¿no? Licenciado, yo pienso que se debe fortalecer el capital, el patrimonio, antes de distribuir las utilidades. Ya.
Siempre y cuando tengas proyecto, no vas a tener plata en caja, ¿no? Ya. ¿No? O sea, si tienes Sepas qué algo hacer. en invertir, invertí, ¿ya? Y haz crecer tu empresa. Pero si ya no tienes nada, ya has crecido demasiado, Coca-Cola, ¿en qué va a invertir? ¿Va a poner una planta al lado de su planta? Ya produce para todo, hasta el último pueblito tiene Coca-Cola. O sea, va a ser, no sé, una máquina de mamaderas con Coca-Cola ahora para los bebés. Todos ya tienen Coca-Cola, ya no tienen que Licenciado, licenciado, yo creo que también depende de las instituciones. Yo, por ejemplo, trabajo en una cooperativa. Ujú, Entonces, los dividendos, nosotros pedimos a los socios que fortalezcamos nuestro patrimonio. ujú. Correcto, de Yo nuevo, creo que en las cooperativas sí se tendría que hacer más. depende de tu cooperativa, ¿no? O sea, si estás en posición de colocar una mayor cantidad de créditos con el dinero que estás captando, entonces metele. Si les puedes prestar al 16% ese dinero y el accionista con eso no se va a ir a botar su plata y no va a conseguir ninguna rentabilidad, tienes la obligación de no darles dividendos y crecer como empresa, ¿cierto? Pero si eres una empresa que ya creció, ya estás súper grande, ya no tienes dónde más crecer como Coca-Cola, ¿qué te queda? ¿Te queda guardarte los dividendos para tenerlos ahí en caja y no hacer nada con ellos y ser mezquino? ¿O te queda devolver esa plata a los accionistas en forma de dividendos para que los accionistas vayan e inviertan en otras empresas que sí tienen crecimiento? Entonces, hay empresas que han terminado de crecer, ¿no es cierto? Y hay otras que no. Entonces, el tema de la repartición de utilidades te va a condicionar el crecimiento. ¿Sí? Eso es bien importante que lo entendamos, ¿no? Las utilidades te condicionan También depende del... Dime. La decisión de repartir también depende del flujo de efectivo que hubiera generado. Por supuesto, por supuesto. No puedes repartir. Bueno, en realidad sí puedes repartir plata que no tienes. Podrías hasta endeudarte. Hay algunas empresas que conozco que hacen tonterías así. Pero hay empresas, perdón. Ay, a ver, si me permiten un segundito. El tema del crecimiento tiene que ver con una función que es más o menos así, ¿ya? Y esta función es una función de fundamentales financieros que tiene que ver con hartas cosas, donde nosotros vamos a caracterizar B como si fuese 1 menos el porcentaje que yo reparto de dividendos. Entonces, B es la cantidad de platita que se queda dentro de tu empresa y todo lo que está por debajo, todo este chorizo que está por aquí abajo, es la rentabilidad que tú le vas a poder generar a B. Entonces, mientras más grande sea B, o sea, mientras más plata dejas en tu empresa, más crece. ¿Sí? Entonces, la decisión de dividendos, por un lado, los accionistas te van a pedir más, quiero más. Pero por otro lado, también quieren que crezca su empresa. ¿Sí? Y estas tres decisiones parecen ser fáciles, ¿no? O sea, yo por rentabilidad decido en qué invertir. Por minimización de WACC decido cuánto me voy a endeudar. Y por objetivos de crecimiento voy a decidir cuánto voy a dar de dividendos. Listo, soy el gerente financiero del futuro. Y en realidad no funciona así. Es mucho más complejo. Y quiero que se imaginen algo ahorita. Imagínense que están en una reunión conmigo. Ustedes son los accionistas de nuestra empresa. ¿Ya? Yo soy su gerente general. ¿Sí? Y les digo, bueno, señores accionistas, este año nos ha ido muy bien. Les cuento que cada uno de ustedes va a recibir un dividendo de $50,000. ¿Sí? Alejandro, ¿qué harías con tus $50,000? Alejandro, ¿qué harías con tus $50,000? Perdón, Lice, no escuché bien la pregunta porque se Ah, ya. cortó. Imagínense, ustedes son los accionistas de una empresa, yo soy el gerente general, ¿ya? Y estoy en la reunión de asamblea de fin de año y les digo, bueno, señores, nos ha ido muy bien este año. Cada uno de ustedes como accionistas tiene un dividendo de $50,000. ¿Qué harías con $50,000, Alejandro? Seguro cerveza, fiesta, chicas,
oficina y demás, o quizás malgastarlo. Depende si hay otra oportunidad de invertir en otra empresa. Ya, ¿y qué pasa si ahora yo les digo? Invertir en barbijos. O si no, Adicionalmente a esta buena noticia, tengo otra buena noticia. Tengo un proyecto que si lo ejecutamos hoy, dentro de 5 años, a cada uno de ustedes les va a dar $1.000.000. ¿Quiénes quieren hacer el proyecto? Levanten su manito. Creo que tienen unas manitos para levantar, ¿no? ¿Harían el proyecto? No, ya está verificadísimo, todo bien. ¿Le meten o no le meten? Todo el mundo me diría que sí, ¿no es cierto? ¿No? Entonces yo les digo, bueno, señor, si quieren invertir en el proyecto, les tengo que quitar sus $50.000 de dividendos, ¿no? Y alguien me dirá, oh, ¿cómo pues? No falta el cochala. Yo les digo, oye, pero, o sea, ¿quieres invertir en el proyecto? Necesito plata, no soy mandrake y no voy a sacar la plata de un sombrero. Entonces, ¿no? Y no falta el cochala que te dice, yo quiero mis 50.000, pero también quiero el dividendo y quiero el proyecto. O sea, lo quiero todo. ¿Ya? ¿Qué haces con esa gente? ¿Se puede tener todo? Scarlett, ¿qué dices? No. En realidad, en este caso, sí. Yo le Lo diría, persuadimos para que invierta su dinero. yo le digo al tipo, ¿sabes qué? Si quieres tus dividendos, ya no hay proyecto. Si quieres proyecto, ya no tienes tus dividendos. Y me va a decir, no, yo quiero mis dividendos y quiero el proyecto. Yo le digo, ¿y de dónde saco plata para invertir? Y me dice, no sé, tú eres el gerente, endeudate. ¿Se dan cuenta cómo mi decisión de inversión afecta a mi decisión de financiamiento y a mi decisión de dividendos? Y cómo la de dividendos afecta a mi decisión de financiamiento y de inversión. Y cómo la de la decisión de dividendos, bueno, las tres se afectan entre las tres. ¿Sí? Entonces, el lío es ese, ¿no? O sea, la complejidad que tenemos en finanzas son una serie de interacciones recursivas de variables que una afecta a otra, la otra afecta a sí misma, digamos. Entonces, tienes referencias circulares todo el tiempo. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en finanzas, ¿no? Y ese es el objetivo de las finanzas. A través de estas tres decisiones, nosotros vamos a ir a maximizar el valor de una empresa. ¿Sí? Bien. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Todo bien? A rato se corta. Se corta, Alison. Tal Quizás vez si le baja la calidad. su señal está un poco inestable. Sí, hasta ahora siempre se pone así. Quizás un poco mejor. ¿Sí? Tal vez si le baja la calidad de transmisión puede ser más fácil. Sí. Pero vamos a parar la grabación un segundito. Un segundito. Ya. Bien. Entonces, vamos a ver algunas cosas que se llaman costos de agencia. Los costos de agencia se dan cuando ustedes tienen empresas cuyos gerentes no son los dueños y existen problemas de conflictos de intereses, ¿ya? Entonces, a los dueños les vamos a llamar los principales, ¿ya? Y a los gerentes les vamos a llamar los agentes. Entonces, los problemas de agencia se dan cuando el gerente empieza a tomar decisiones que le favorecen a él, pero no a los dueños. Por ejemplo, un gerente podría agarrar, yo como dueño voy y le digo, mira, tengo un proyecto, son $5 que me va a dar, pero por ese proyecto el gerente no va a generar un mayor sueldo, no va a generar nada. Más bien, si fracasa, puede que lo vote. Entonces, el gerente va a estar en oposición a
hacer un proyecto que potencialmente puede hacer a que la empresa sea más rica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un problema de conflicto de interés, ¿no es cierto? O sea, yo como gerente agarro y digo, oh, qué linda mi nueva oficina. ¿Saben qué? Me voy a poner una fuente de mármol en el medio de la oficina. Esa decisión como gerente me beneficia, pero no le genera riqueza a la empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el gerente empieza a tomar decisiones de ese tipo, pues las empresas usualmente se van al tacho. Y es usualmente lo que sucede. Esto se ve mucho más a menudo en instituciones gubernamentales, cuando saben que los funcionarios, no todos, sino los funcionarios que están y saben que están de paso, van a intentar beneficiarse muy rápidamente de las entidades públicas, ¿no es cierto? Lamentablemente tenemos este problema de agencia y el problema de corrupción. Entonces, ¿cómo resuelves este problema? Este problema lo resuelves alineando intereses, ¿sí? Le puedes dar una porción de su sueldo conforme a flujos de caja, por ejemplo, que genere, ¿no? Y si genera estos flujos de caja o conforme a flujos de caja, una función de flujos de caja y utilidad que genere, tú puedes agarrar y generar un bono, ¿no? Y hacer que cada vez él piense más como socio que como gerente. Bien, entonces vamos a tener estas tres decisiones que ya las hemos revisado, y estas tres decisiones van a entrar en un círculo perpetuo, en un círculo constante de diagnóstico, planificación y seguimiento, y hay que verlas todo el tiempo. Y un gerente financiero es básicamente lo único que hace en una empresa. Lo único que hace es diagnosticar, planificar y dar seguimiento a la decisión de inversión, financiamiento y de dividendos. Bien, la decisión de inversión. ¿En qué puedes invertir? Puedes invertir básicamente en dos cosas. Puedes invertir en capital circulante, que son, por ejemplo, inventarios. Puedes invertir en darle crédito a tus clientes, ¿no? Que eso es plata que tú tienes que pagar esperando que el cliente te devuelva dentro de cierto tiempo, o puedes invertir en activos de largo plazo. A los primeros se les llama capital de trabajo, al dinero que tú tienes que invertir constantemente para que tu negocio fluya, para que tu negocio rote. Inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿sí? A los de abajo, que son activos de largo plazo, que son activo fijo, ¿sí? Se los conoce como gastos de capital, o por sus siglas en inglés como CAPEX, que vamos a hablar harto de los CAPEX. ¿Ok? ¿Todo bien, Alejandro? Sí, todo bien. Ok. Bien. Entonces, la decisión de financiamiento va a tener que ver qué proporción de financiamiento voy a tener que conseguir con terceros a nivel de préstamos y qué nivel de financiamiento voy a conseguir con dinero propio. Y eso tiene que ver con minimizaciones de riesgo y eso tiene que ver con minimizaciones de tasas de descuento. Y eso también tiene que ver con cómo voy a financiar las cosas. Recientemente he concluido una consultoría a una editorial muy grande acá en Cochabamba. Si no estoy mal, también el deber en Santa Cruz, Alejandro, corregime si estoy mal, está pasando por algunos problemas. Tengo conocimiento que han puesto a la venta básicamente todos sus activos fijos. Su edificio está a la venta, su rotativa ya la han vendido. Su edificio vi que lo están vendiendo, lo demás la verdad que desconozco. Sí, todos sus activos fijos están a la venta, ¿no? Entonces, esta editorial grande acá ha tenido serios problemas porque ya no le daba el flujo por los líos de octubre, por la normal disminución en cuestión impresa, ¿no? O sea, ya nadie lee el periódico como leían nuestros papás, nuestros abuelos, todo el día tomando su cafecito, digamos, ¿no? O sea, lo lees en tu celular cuando, no sé, entras al water un rato, digamos, pero ya no hay la compra de periódico. Entonces, esto ha hecho que disminuyan sus ingresos y sus flujos no alcanzaban. Entonces, habían deudas pendientes y cuotas que cumplir con el banco. Y esta empresa lo que ha hecho ha sido, tenía una línea de crédito y esta empresa empezó a utilizar la línea de crédito, prestarse plata con la línea de crédito para pagar financiamiento de largo plazo.
Entonces no le alcanzaba para pagar su cuota, iba, línea de crédito, se prestaba plata y listo. ¿No? Entonces estaba cambiando lo que es financiamiento de largo plazo por financiamiento de corto plazo, cavando lentamente su tumba. ¿Se dan cuenta? Eventualmente la línea de crédito ha vencido y tenía que pagar en un mes como 6 millones cuando generaba 500,000 al mes en todos sus ingresos. Entonces hemos tenido que replantear un esquema financiero, ¿no? Entonces, una de las primeras leyes es el calce financiero, ¿sí? Si las cosas en las que estás invirtiendo son de corto plazo, préstate a corto plazo. Si las cosas en las que estás invirtiendo son de largo plazo, préstate a largo plazo. ¿Sí? Pero quizás esa no es la regla de oro, esa regla resulta un poco obvia. La regla de oro es no te prestes para burreras. ¿Ya? O sea, préstate para inversión. Lo que tú te prestas debe ir a invertirse y eso en lo que inviertes te debe generar un mayor rédito que lo que te costó el préstamo. Si no, no te prestes. Es decir, si el banco te presta al 9, tú te prestas al 9, inviertes en alguna cosa que te dé el 20%, le pagas al banco su 9, tú te quedas con 11. ¿Sí? Pero si eres de las personas que va y se presta del banco para irse a Punta Cana con su ñatita, estamos haciendo mal las cosas. ¿Sí? Si eres del tipo de personas que se presta plata para comprarse un auto, que es un bien netamente de consumo, estamos haciendo mal las cosas. ¿Sí? Si le das duro a la tarjeta de crédito en cosas de consumo, tampoco estamos haciendo bien las cosas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con las reglas del endeudamiento. ¿Sí? O sea, no solo es corto plazo con corto plazo, largo plazo con largo plazo, sino que tenemos que ver y ver muy bien en qué invertimos. ¿Sí? Hola chicos, creo que se está cortando un poquito. No. No, está bien. Muy bien. Otro punto importante en las reglas de financiamiento es en qué moneda te vas a prestar. Te vas a prestar en la moneda en la que operas. Si tu sueldo es en bolivianos, préstate en bolivianos. ¿Sí? Así evitas riesgo de tipo de cambio. Que se mueva el dólar, ¿qué te importa? Para vos no se te va a mover ni el pasivo ni lo que recibes. Entonces, no importa. ¿Sí? Bien, y eso también aplica para las empresas. Si tengo una empresa como Halasoft que le vende software a Estados Unidos y pagan en dólares, ¿en qué me voy a prestar? Seguramente en dólares. ¿Sí? Bien. Y finalmente la decisión de dividendos. La decisión de dividendos tiene que ver con esto. El flujo general que está generando toda la empresa va a servir para dos cosas. O sea, el flujo de la empresa, por ejemplo, la empresa genera 100 pesos. ¿Qué significan 100 pesos acá? A ver, si la empresa genera 100 bolivianos aquí, ¿qué significan estos 100 bolivianos? Significan 100 bolivianos después de que la empresa ha pagado todos sus costos y que la empresa ya ha reinvertido lo que tenía que reinvertir, tanto en capital de trabajo como en CAPEX. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa con estos 100 pesos? La empresa puede hacer una de dos cosas. O devuelve deuda o paga dividendos. Y no hay nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que balancear muy bien el flujo de caja. ¿Por qué? Porque si bien nuestros inversionistas pueden agarrar y decirte en la cooperativa, por ejemplo, oye, danos dividendos, y tú le dices, no, fortalezcamos nuestro patrimonio, queremos que la empresa sea más grande, tus inversionistas te van a decir, ¿y cuándo me vas a dar dividendos? Porque yo he invertido en esta cooperativa, pero no me estás dando dividendos. Tú le dices, en 50 años, en 50 años yo voy a estar muerto, o sea, ¿qué me importa en 50 años? ¿No? Entonces, tú tienes que balancear los deseos del inversionista con las necesidades de crecimiento de tu empresa y con las necesidades de repago de deuda que también tiene tu empresa. ¿Ok? Bien, señores, nos tomaremos un pequeño break de unos 8 minutos, ¿les parece? Antes de seguir avanzando con esto. Y bueno, veremos que el internet se arregle un poquito.
vamos a continuar. Y para eso voy a volver a compartir mi pantalla. Bien. Entonces, ya hemos visto estas tres decisiones que son las grandes decisiones de finanzas, que es la decisión de inversión, la decisión de financiamiento y la decisión de dividendos, ¿sí? Que tienen que ver con rentabilidad, tienen que ver con minimización de costos de riesgo, que tienen que ver con las tasas de descuento y tiene que ver también con el crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las decisiones que implican esto ya a nivel gerencial? Va a definir las decisiones de inversión, las decisiones de presupuestos de capital. ¿En qué invierto? ¿No es cierto? O sea, si soy un restaurante, tendré que invertir en tomates, en carne, en inventario, pero también tengo que invertir en activos de largo plazo, por ejemplo, cocinas, parrillas, hornos, qué sé yo. Para una empresa muy grande, como Soboce, por ejemplo, voy a tener que, no sé, pues invertir en clinker, invertir en qué sé yo, arena, en un montón de insumos que me van a permitir generar lo que es el cemento, pero también voy a tener que invertir en maquinaria, ¿no? Entonces, esa es la decisión del presupuesto de capital. La decisión de la estructura de capital tiene que ver con la decisión de cuánto me endeudo y cuánto pongo de mi plata, ¿sí? Y la decisión de capital de trabajo tiene que ver con inventarios, tiene que ver con cuentas por cobrar, o sea, de cuánto le doy de crédito a mis clientes y tiene que ver también con cuánto me dan de crédito a mí. Ahora, para una empresa, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es no dar crédito, lo mejor es cobrar por adelantado para la empresa, ¿cierto? A menos que esté en competencia perfecta y su único mecanismo de diferenciación sea que le das crédito a tu cliente, ¿no? Por ejemplo, mucha bibliografía te dice, lo que tú tienes que hacer es darle tanto crédito a tus clientes como tus proveedores te dan. No es tanto así, ¿no? Si ustedes se fijan, un supermercado, el Hipermaxi, por ejemplo, ¿cuántas veces les ha dado crédito a ustedes? 0. Ustedes pagan al contado. Sin embargo, Coca-Cola, que es uno de sus principales proveedores de los supermercados, le dan crédito a 90 días. Entonces, lo mejor es que te den crédito y tú dar la menor cantidad de crédito posible. ¿Ok? Estas tres decisiones se van a reflejar ya concretamente en lo que es el balance general y en el estado de resultados. El balance general va a contener tres tipos de cuentas. Va a contener los activos de una empresa. ¿Qué es un activo? Un activo van a ser los bienes y derechos que posee la empresa. ¿Sí? Todas las cosas que posee la empresa. Un pasivo son las deudas y el patrimonio es el capital propio, ya sea aportado o ya sea que sea generado. Entonces, aquí hay una confusión bastante común, ¿no? No falta el primo de la familia que te dice, acabo de incrementar mi patrimonio, me he comprado un departamento. ¿Cómo te has comprado? Me he endeudado con vivienda no sé, vivienda social y me han financiado el 100%. Bueno, has conseguido un activo, no has conseguido nada en patrimonio. Has conseguido un activo y un pasivo. ¿Por qué? Porque el departamento es un activo, ¿sí? Un pasivo es de dónde vino el dinero. Entonces, lo que tenemos que entender es precisamente eso. Los activos es en qué se utiliza el dinero y el pasivo y el patrimonio es de dónde ha salido el dinero. Entonces, por ejemplo, hace rato su compañera nos decía, yo no reparto dividendos porque quiero fortalecer mi patrimonio. Perfecto. Eso va a ir al patrimonio porque los dividendos reducen el patrimonio. Sin embargo, si bien tu patrimonio va a crecer, no quiere decir que esa plata esté en el patrimonio. Esa plata está en el activo, en algún lado. Ya sea invertido en inventarios, ya sea invertido en maquinaria o ya sea que esté en caja, pero es un activo. ¿Sí? Entonces, el capital contable, que es parte del patrimonio, se va a entender como el capital social más las utilidades retenidas. Y las utilidades retenidas van a ser las utilidades retenidas de periodos anteriores que no hayan sido repartidas, más la utilidad del periodo actual. ¿Ok? Entonces vamos a tener 5 estados financieros básicos. Vamos a tener el balance general o estado de situación financiera. El balance general es un estado, y esto apúntenlo por favor, es un estado estático. Es una foto de cuánto tienes, cuánto debes y cuánto has puesto tú de tu bolsillo. Cuánto tienes en activo, cuánto debes en pasivo y cuánto has puesto tú.
¿cierto? Y digo que es estático porque cada segundo cambia. El hecho de que tú vendas un producto en este segundo hace que tú generes una utilidad y hace que tu patrimonio sea un poquito más grande. Entonces va a cambiar, ¿sí? Es un estado que lo ves estático, ¿sí? El segundo es el estado de resultados. Este es un estado netamente dinámico porque te acumula, no es en un momento, sino es en un acumulado de momento, ¿cierto? Es desde el 1 de enero al 31 de diciembre, por ejemplo, del 31 de marzo al 1 de abril, digamos, ¿no? Entonces, el estado de resultados es acumulativo y por ende es un estado dinámico. ¿Y qué te muestra el estado de resultados? Te muestra básicamente los ingresos y los costos que ha tenido la empresa. Finalmente, bueno, no, en tercer lugar tienes el flujo de caja. El flujo de caja es un estado dinámico. Va a ser la mezcla de dos estados financieros. Va a ser la mezcla del balance y la mezcla del estado de resultados. Es la combinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni el balance te da cuánto dinero ha entrado y salido fidedignamente, ni el estado de resultados. Entonces, lo que hace el flujo de caja es corregir las cosas del balance y sumarlas a las del estado de resultados también corregidas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes formar un estado de flujo de efectivo con un balance que es estático más un estado de resultados que es dinámico? ¿Cómo puedes sumar un estático y un dinámico? Pues fácil. Tienes que hacer que el estado estático se convierta en dinámico. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo? Es lo mismo que, no sé, pues alguien viene y te muestra una foto y te dice, mira, este es mi chico o esta es mi chica. ¿Crees que ha engordado o enflaquecido? Y tú no conoces a esa persona. ¿Cómo podrías saber si ha engordado o enflaquecido viendo una foto? Comparando dos fotos. Correcto. Entonces vamos a transformar el balance general en un estado dinámico. Como el balance es una foto, vamos a agarrar y vamos a tomar dos balances. El balance anterior y el balance actual. Entonces, si antes tenías 100 pesos en vehículos y ahora tienes 200 pesos en vehículos, puedes inferir que has invertido 100 en vehículos. Y eso va a implicar una salida de efectivo. ¿Por qué? Porque has comprado un vehículo. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a transformar el estado de balance mediante la utilización de dos balances en un estado dinámico. Y con eso vamos a formar el flujo de caja. Entonces, para formar un flujo de caja necesitamos dos balances y un estado de resultados, mínimamente. ¿Sí? Eso es ley. Después tenemos algo que se llama el estado de evolución patrimonial. El estado de evolución patrimonial te dice cómo se ha movido el patrimonio, cuánto tenías el año pasado, cuánto has ganado, de eso que has ganado, cuánto has repartido, cuánto es actualización por inflación, cuánto es todo esto, ¿no? Es un estado que te muestra la evolución paso a paso de lo que es solamente el patrimonio. ¿Sí? Finalmente, tienes el quinto estado. Y el quinto estado son las notas técnicas a los estados financieros. Las notas técnicas van a ser un glosario que te explica cómo el contador o el auditor ha llegado a ese resultado que te está mostrando en el balance, en el estado de resultados o en el flujo. Es básicamente un diccionario que te permite entender cómo se ha llegado a eso. Acuérdense, la contabilidad, ¿sí? La contabilidad es casi un arte. La contabilidad es normativa. ¿Eso qué quiere decir? Que se basa en normas. Si se basa en normas, se basa en interpretación de la norma. Entonces, si se basa en la interpretación de la norma, si yo tengo información que le doy la misma información a 10 auditores o 10 contadores, me pueden sacar 10 sets de estados financieros diferentes. ¿No es cierto? Entonces, las notas, al menos para mí, es un estado financiero esencial para comprender la situación de una empresa. ¿Por qué? Porque sin esto no sé qué representa cada cuenta. No tengo idea. Puedo tener una cuenta que diga deuda de doña Margarita. No sé quién es doña Margarita. ¿No es cierto? En cambio, en las notas me aclarará. Es una socia que ha prestado a tal tasa de interés, a tal, ¿no? Las deudas han salido de aquí, de aquí, de acá, ¿no? Y todos estos estados tienen que estar auditados. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque
La auditoría no es nada más que volver a reconstruir los mismos estados basados en la información primaria, en la información inicial, en tus facturas, en tus documentos, etc. Si el auditor puede reconstruir al menos parcialmente o razonablemente parecido a lo que tu equipo contable ha hecho, entonces quiere decir que tu contabilidad está bien. Si no puede reconstruir, pues estará mal, ¿no es cierto? Entel, en la época de Morales, contrató por si acaso a una empresa que se llama la Pricewaterhouse para que le auditen sus estados financieros. Ha pagado 5 millones de bolivianos para la auditoría. Estos 5 millones de bolivianos han sido distribuidos en una auditoría de 3 meses y medio. El laudo audital, o sea, el edicto, si se quiere, o la conclusión de la auditoría ha sido PricewaterhouseCoopers se reserva el derecho de opinar nada al respecto de los estados financieros. ¿Qué quiere decir eso? No han podido reproducir un número. ¿Qué quiere decir eso? Que tu información contable no es fidedigna. ¿Sí? Bien, entonces necesitamos para hacer cualquier análisis estos 5 estados y son también requeridos por ley. Ahora, esta información contable va a tener pues algunas limitaciones, ¿no? Primero, los estados contables se presentan y van a presentar las transacciones de acuerdo a las reglas particulares que se hayan aplicado. Y créanme, a nuestro Servicio de Impuestos Nacionales le encanta cambiar las reglas cada día por medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede cambiar? Sí, pueden cambiar. Por eso no son perfectos. Los estados financieros están expresados en unidades monetarias. Y desde 1973, que ya no tenemos el patrón metal, tenemos dinero fiduciario, pues el dinero flota, ¿no es cierto? O sea, los tipos de cambio flotan. Nosotros en Bolivia tenemos un tipo de cambio semisucio que no cambia en mucho tiempo y no esperamos que cambie en algún tiempo, especialmente en año electoral. Pero sí, los estados financieros pueden cambiar, ¿no? Entonces, si tienes un inversionista gringo que maneja las cosas en dólares y tú tienes que hacer un consolidado de tus estados financieros, puede que el tipo de cambio te altere las cosas. Tercero, los estados financieros no representan el valor de un negocio. Y acá hacemos el reconocimiento de la diferencia entre lo que es un valor en libros y un valor de mercado. El valor en libros es el valor que tienen los estados financieros. Les pongo un ejemplo práctico, ¿sí? Hoy es, ¿qué fecha? 30 de junio. Hoy, 30 de junio. Imagínense, el 30 de junio del 2015, ustedes han comprado una vagoneta Toyota Sequoia de Toyosa. Han pagado $80,000 por ella. Hace 5 años. El Servicio de Impuestos Nacionales te dice que un vehículo se deprecia en 5 años. ¿Cuánto vale en libros ahorita eso? Si te lo has comprado para tu empresa. ¿Cuánto es el valor ahorita, 5 años después? 1. No entiendo cómo llegan al 1, pero debería ser 0. Los contadores son magos que hacen aparecer ese 1 de algún lado. Sí, pero debería ser 0, ¿no es cierto? Ahora, ese es el valor en libros. Yo les pido, vayan a sus ciudades a la venta de vehículos, como aquí en Cochabamba, en la playa de autos, ¿no? Ahorita vayan mañana, háganse regalar una Toyota Sequoia 2015, a ver. ¿Alguien les regalará? No, se las van a vender en ¿qué? $40,000, $35,000. Ese es el precio, ¿no? Y esa es la diferencia entre los valores contables y los valores de mercado. ¿Sí? Entonces, es otra de las limitaciones. Los estados financieros, perdón. Se deprecia el vehículo en 5 años, ¿no? Se deprecia, pero eso te da el valor en libros, no el valor real del bien. Otra gran limitación es que los estados financieros se refieren a negocios en marcha y se basan en estimaciones personales. ¿Por qué? Porque están basados en normas, ¿no? Tienen la norma contable 3, tienen la norma contable 6, tienen las NICs, tienen las NIFs, tienes todo esto. Y cada quien puede interpretar, pues, como quiera estas normas, ¿no? Entonces, va a ser información contable que no es exacta. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que es interpretativa. Entonces, contabilidad, como lo han dicho, es un arte, no es una ciencia exacta. ¿Sí? Y bueno, lo que tenemos que entender de contabilidad es que existe una relación dentro de
lo que son los estados financieros. Entonces, no existe una independencia jamás entre los estados financieros. Entonces, el balance general va a estar relacionado con el estado de resultados. El estado de resultados va a estar relacionado con la evolución del patrimonio. La evolución del patrimonio y el balance y el estado de resultados con el flujo de efectivo. Y así sucesivamente, ¿no? Y todos estos estados van a ser explicados por las notas a los estados financieros. Entonces va a existir una simbiosis entre todos estos estados y uno afecta al otro. ¿Ok? Un balance lo vamos a poder dividir en estas 5 partes. Voy a tener el activo circulante y el activo no circulante. Circulante solamente significa que se va a mover dentro de un plazo menor a un año. ¿Sí? No circulante significa que se va a mover en un plazo mayor a un año. De igual forma, un pasivo circulante consiste en una deuda que se va a mover en menos de un año y un pasivo no circulante en una deuda que se va a mover en más de un año. Y finalmente tenemos el patrimonio. ¿Sí? Como les decía, los activos entonces van a ser los bienes o derechos que son propiedad de la empresa y de los cuales vamos a pretender obtener un beneficio futuro. Los pasivos van a ser deudas, compromisos u obligaciones. ¿Sí? Entonces, ya en una definición un poquito más formal, un activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que la empresa espera obtener beneficios futuros. Un pasivo es una obligación actual de la empresa surgida a raíz de sucesos pasados y al vencimiento de que la empresa espera desprenderse recursos, ¿no? O sea, cuando esta obligación fenece, la empresa va a tener que pagar algo. Y el patrimonio va a ser nada más que la diferencia entre lo que tienes y lo que debes, básicamente lo que te pertenece. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Acá tenemos nada más la clasificación de los activos, la clasificación de los pasivos. No sé si alguien tiene alguna duda. Esto es muy básico, pero prefiero repasarlo. Esto lo han tenido que ver en su módulo de Conta 1. La clasificación del capital, que se divide en 2, el capital contribuido y el capital ganado, que es las utilidades que genera tu empresa que cada vez se van al patrimonio. Entonces, mientras más utilidades generas y no las repartes, tu patrimonio va creciendo. ¿Sí? Bien, entonces, en un estado de resultados, nosotros lo que vamos a ver es la relación entre ingresos y egresos. Y los ingresos se pueden deber a múltiples cuestiones. Básicamente, un estado de resultados lo vamos a ver en esta consideración, ¿ya? Y acá vamos a ver un par de cosillas. Si yo, por ejemplo, agarro, y siempre me preguntaba, cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba en esta materia de conta, yo decía, ¿para qué me dan estos formatitos, no? O sea, me dan el formatito de EBIT, intereses, impuestos, utilidad neta, pucha, qué lata, ¿no? En realidad yo necesito estos niveles porque estos niveles me van a dar información muy valiosa. Por ejemplo, si mi utilidad bruta está en números rojos, me denota un tipo de problema que es diferente a si mi EBIT está en números rojos. Si mi utilidad bruta está en números rojos, lo que significa es que o mis costos son muy altos o soy un gil poniendo precios. ¿Sí? O sea, lo que produzco me cuesta más de lo que vendo. Entonces, ahí la ingeniería tiene que ver con, ok, procesos tecnológicos o hago un análisis de costos. En cambio, si mi utilidad bruta es positiva, pero mi EBIT es negativo, ¿qué quiere decir? Que mis problemas no son en producir, que mis problemas están en administrar. Entonces ahí tendré que ver cómo recortar sueldos y salarios, ver una administración mucho más eficiente y demás, porque no me está alcanzando. Si mi EBIT es positivo, pero mi EBT es negativo, quiere decir que estoy trabajando para el banco. ¿Y eso qué quiere decir? Que mi actual estructura de financiamiento no sirve, que la tengo que reformular. Qué sé yo, hacer mis deudas a un plazo mayor, renegociar mis tasas de interés, ¿no es cierto? Ver otro tipo de mecanismos por ahí. Y obviamente si mi EBT es positivo, utilidad neta no es nada más que
función del EBT va a ser positiva. ¿Sí? No sé si tienen dudas con este formato de estado de resultados que estamos presentando. ¿No? Muy bien. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy corto de una pequeña empresa y les voy a mostrar que el flujo de efectivo en realidad es muy fácil de calcularse. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar algo en Excel, si me permiten. Ya. Les voy a mostrar esto, ¿cierto? El flujo de caja, ¿sí? El flujo de caja se define como el cambio en caja. Entonces, si yo entro a esta clase con 100 bolivianos y al final de esta clase tengo 150, quiere decir que ¿cuánto ha sido el flujo de caja, Alejandro? Alejandro Gutiérrez. Hola. Si entra con 150 y termina con 100. No. Si entro con 100 y termino con 150. ¿Cuál ha sido mi flujo de caja durante esta clase? 50 positivo. Correcto. Entonces, tiene relación con mi caja, ¿no es cierto? Entonces, si yo les digo, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, lo que yo tengo tiene que ser igual a las fuentes de financiamiento que lo han financiado. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Entonces, yo digo que el activo va a ser igual a caja más los otros activos, todos los otros activos. Activo asterisco le voy a poner. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que un cambio en activo tiene que ser igual a un cambio en pasivo más un cambio en el patrimonio. Entonces, si yo he invertido en un auto, eso tiene que ver con que o me he prestado plata o he aportado más plata. De algún lado tiene que venir ese auto, ¿cierto? Si yo desgloso esto, voy a tener un cambio en caja más el resto de activos excepto caja. Y tiene que ser igual a un cambio en pasivo más un cambio en patrimonio. Lo único que he hecho es reemplazar la ecuación 1 en 3. O en 2, digamos, que sea 2. He reemplazado activo por activo es igual a caja más activo, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo agarrar y puedo decir que entonces un cambio en caja más un cambio en activo, que simplemente estoy distribuyendo el cambio, va a ser igual a un cambio en pasivo más un cambio en patrimonio. Por lo que un cambio en caja va a ser igual a el cambio en activo pasa con signo negativo. Por favor, este signo negativo, véanlo 10 veces si es necesario, lo estoy poniendo ahí. Cambio en activo, que esté en rojo, véanlo por favor. Más un cambio en pasivo, más un cambio en patrimonio. ¿Cómo se llamaba un flujo de caja? Un flujo de caja es nada más que un cambio en caja. Entonces, todo esto es igual a mi flujo de caja. El flujo de caja va a ser igual a todo esto. ¿Me creen o no me creen? Yo he estudiado flujos de caja y me decían,
puta, me dan unas hojas de fórmulas. Que cambio en esto, que cambio el otro. Este es el flujo de caja. Y está. No es más. ¿Y saben qué? Se los vamos a demostrar. ¿Qué les parece? A ver, soñemos que no estamos en pandemia. Pondremos un boliche. ¿Cierto? Vamos a hacer un balance general. Del balance general voy a tener activo, activo corriente o circulante. Voy a tener caja, voy a tener cuentas por cobrar de mis borrachines que les doy crédito. Voy a tener inventario. Voy a tener otros. Voy a tener un activo no circulante. Voy a tener maquinaria y equipo. Ya, muy bien. Voy a tener otros activos de largo plazo. Y acá vamos a poner esto para no confundirnos. Chac, chac. Y acá vamos a tener mi pasivo. Pasivo corriente. Acá voy a tener deudas de corto plazo. Voy a tener la porción corriente del préstamo de largo plazo. Y voy a tener mi pasivo no corriente. Voy a tener pasivo de largo plazo. Voy a tener mi patrimonio. En mi patrimonio voy a tener mi capital social. Voy a tener mis utilidades de la gestión. Reserva legal. Voy a tener mi utilidad acumulada. Perfecto. Entonces, vamos a poner nuestro bolichito y en nuestro bolichito vamos a decir que estamos en el año 0. En el año 0 tenemos que poner nuestra inversión, señores. ¿Sí? Entonces, vamos a generar nuestro plan de negocio. Nuestro plan de negocio tiene que ver con algo que se llama un estado de resultados. El estado de resultados empieza por ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos, que le llamamos GOPERS. Acá tenemos varios, ¿no? Tenemos alquileres, pago de servicios, tenemos sueldos y salarios, tenemos limpieza, tenemos, no sé, pues otros. Para mantenerlo fácil, acá tenemos nuestra utilidad operativa, intereses, nuestra utilidad imponible, impuestos, que esto viene a ser nuestro IUE del 25%, y tenemos nuestra utilidad neta. Perfecto. Entonces, también acá vamos a tener que estamos en el año 0. En el año 0 no vamos a vender nada, pero del año 0 al año 1 vamos a vender algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto pretendemos vender en el primer mes, digamos? Imagínense, somos un boliche que vendemos chops de cerveza. ¿Les parece? Chops de cerveza artesanal. ¿Ya? No nos vamos a complicar con impuestos, con IVAs y demás. ¿Cuánto creen que podamos vender en un mes? Primero, tenemos que decidir qué tipo de boliche va a ser. ¿Va a ser un boliche jailón o no? A ver, Hilda Caballero, ayúdame con estas proyecciones. Hilda, creo que nos... ¿Estás por ahí, Hilda? Ya. A ver, vamos a poner un boliche. ¿Cómo te acuerdas que eran los boliches choperos, Hilda? ¿Qué días abrimos? Choperos. Desde miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya, perfecto. ¿Qué tan grande va a ser nuestro boliche, Alejandro? Para unas 60 personas. Unas 60 personas. Ya. No muy grande, digamos. No muy grande.
Ya, ¿cuánto pretendemos vender al día? Si vamos a abrir 4 días a la semana, 4 semanas, son 16 días que estamos abriendo. ¿Cuánto vamos a vender al día para 60 personas? ¿Cuántas veces vamos a llenar el boliche? Yo pondría unos 80 bolivianos por persona, 80 más o menos en promedio, por Ya. 60. Por 60. Por 60 personas. ¿Cuántas veces rotan mis mesas en una noche? Creo que unas 3 veces máximo. Máximo, ¿ya? 3 veces, perfecto. Entonces se toman 80 bolivianos de cerveza, son 60 personas, rotan 3 veces. ¿Y cuántos días abro al mes? 16. Eso. ¿Sí? Ese es mi plan. Voy a vender 230.000 bolivianos en chela. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta producir la chela? Imagínense que tengo un costo de producción del 50%. Entonces me cuesta producir, lo que se toman 80 me cuesta 40, ¿cierto? 40 por 60 personas, por 3 veces, por 16 días. Me cuesta 115.000. Por lo tanto, mi utilidad bruta es 115.200. ¿Cuánto pagaré en alquileres? ¿10.000 bolivianos, digamos? Acá en Santa Cruz por lo menos unos $2.500 uno paga. Entre 14 y 18.000 bolivianos por lo menos. 15.000, digamos. Ya. Servicios le pondremos unos 3.000 pesos. Sueldos y salarios le pondremos unos 20.000 bolivianos. Limpieza unos 5.000 bolivianos. Y por si acaso otros 15.000. ¿Les parece? Vamos a hacer la suma de todos estos gastos y esos van a ser mis gastos operativos. Son 57.000. Entonces, ¿cuánto me queda de utilidad operativa? Esto menos esto. ¿Sí? Y ahí lo vamos a dejar un ratito. Ahora, para poder vender esto en chela, yo necesito invertir en ciertas cosas, ¿no es cierto? Primero, en caja. Yo no puedo abrir un negocio si no tengo platita en caja. Vamos a empezar con 5.000 pesitos en caja. Me estoy inventando estos números por si acaso, ¿ya? 5.000 pesitos en caja. ¿Sí? Cuentas por cobrar, no he dado a nadie. ¿Cuánto de inventario necesito? Necesito, por lo menos, me cuesta 40 cada cerveza, ¿cierto? 60 por 3 veces a la noche por 16. Imagínense que yo voy a prever para mí mis primeras 2 semanas. Entonces voy a necesitar el total de ventas entre 2, ¿no ve? ¿Sí? Entonces me voy a comprar 57.600 pesos en inventario. En otras cosas voy a necesitar 5.000 pesos. Por lo tanto, mi activo circulante va a ser esto. ¿Bien? En maquinaria y equipo, en mesas y demás cosas, vamos a hacer una inversión de 25.000 bolivianos y en otros activos, no, de 5.000 bolivianos. Y en otros activos vamos a hacer una inversión de 30.000 bolivianos. ¿Ok? Acá voy a necesitar algo que se llama depreciación acumulada. En este caso es nuevo, entonces no tengo depreciación. Perfecto. Entonces, ¿cuánto voy a necesitar para poner mi boliche? Chicos, si pueden apagar sus celulares un ratito y prestar atención. En total necesito 152.600 bolivianos para abrir esto, poco más de 20.000 dólares. ¿Sí? Entonces, mi decisión es, ¿de dónde voy a sacar la plata que necesito para invertir en esta chopería? Y ahí viene de financiamiento. ¿Sí? Me voy a prestar, para comprar mi inventario, me voy a prestar 40.000 bolivianos. Y con esto voy a comprar mis 57.000. Entonces, al menos parte de eso me estoy prestando a corto plazo. ¿Sí? A largo plazo,
me voy a prestar 90.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, de esos 90.000 bolivianos, me dicen que tengo que devolverle el primer mes 6.000. Entonces voy a poner solo 84.000 acá y 6.000 acá, y con eso tengo mi curso de cliente. Chicos, porfa, sus teléfonos o sus micrófonos, como decidan. Ya, entonces acá tenemos el préstamo. Entonces, en total, ¿cuánto me estoy endeudando? Me estoy endeudando 130.000 bolivianos de los 152.000. Entonces, ¿cuánto voy a tener que yo aportar? 152.600 22. 130.000. 130.000. Lo que yo tengo que dar es esto. No hay utilidades porque no hemos empezado todavía. Y mi patrimonio va a ser la suma de todo esto. Y aquí vamos a poner depreciación. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, ¿cuánto me van a cobrar de interés? Imagínense que me cobren de interés 12% de todos mis préstamos. Entonces, ¿cuánto voy a tener que pagar de interés? 0.12 por la suma de todos mis pasivos. Este más este. Pero el flujo lo estamos haciendo mensual, ¿no? El estado de resultado. Sí, correcto. Entonces 12% hay que dividir entre 12, ¿no? Lo dividimos entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que pagar de intereses 1.300, por lo que mi EBT es esto. Y de esto todavía el gobierno agarra y dice, me das 25%. Y para ti solamente es esto. Después de que tú has sido el que te has esforzado chupando con toditos tus amigos, todito el mes. Como Hilda dice, desde el miércoles le mete. ¿No ve? Muy bien. Entonces, Es el boliche. Entonces, vamos a ver, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que tengo unos amigos borrachines, ¿listo? Se han ido sin pagar, peleándose y han quedado cuentas pendientes por 7.000 bolivianos. Me estoy inventando, le podemos poner el número que ustedes quieran, ¿ya? En inventario he agarrado y he dicho, no, yo necesito más inventario. Una noche me he quedado sin inventario, entonces voy a poner más plata en inventario. ¿Sí? En otros no había modificación. Por lo tanto, hago esto y en caja tengo signos de interrogación. No tengo idea cuánto necesito en caja, cuánto tengo en caja. Acá maquinaria y equipo se mantiene igual, pero se me ha depreciado. ¿Cuánto se me ha depreciado? Por decir cualquier cosa, 1.500 bolivianos. ¿Sí? Entonces ese es un gasto que no hemos puesto acá, que le tenemos que poner 1.500 bolivianos en depreciación. Otros activos de largo plazo, no he invertido más. Perfecto. Deudas de corto plazo, les cuento que he logrado pagar y ahora solo ya debo 35.000. ¿Esto significa que ha salido o que ha entrado dinero, René? Ha salido. ¿Perdón? Este cambio en deudas de corto plazo implica que ha entrado o que ha salido dinero. Ha salido dinero. Correcto. El préstamo a largo plazo va a ser 6.000, igual, no hay lío porque lo pagamos trimestralmente. Y vamos a poner acá, y esto hemos bajado nuestra deuda en 80.000. ¿Sí? Patrimonio va a ser esto. Capital social, no hemos metido ni sacado socios. La reserva legal, acuérdense, la reserva legal se divide en 5% de la utilidad neta y el restante 95% se va aquí, por si acaso. ¿Sí? Las utilidades acumuladas van a ser la utilidad de la gestión anterior más la utilidad acumulada anterior, que en este caso sigue siendo 0. Entonces, fíjense lo que le ha pasado a mi patrimonio. Mi patrimonio ha crecido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver vamos a generar una cuenta de control. Pasivo más patrimonio
Y vamos a ver, pasivo más patrimonio. Y este número debería ser igual al activo, ¿no es cierto? Entonces, si yo resto esto menos esto, ¿cuánto me debería dar? El activo menos el pasivo y el patrimonio. 0. Pero, Y aquí me debería dar 0, pero no me da 0. Me da 8.150 en negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo fuera el profe más trucho del mundo, la única cuenta que nos falta es caja, ¿no? Entonces, si yo fuera el profe más trucho del mundo, agarraría y pondría 8.150 aquí y te diría, ah, ya te da 0. ¿No ve? Pero como no soy el profe más trucho, yo te voy a decir que el flujo de caja es igual al cambio en caja, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una caja inicial y tengo un flujo de caja, la caja final tiene que ser igual a esto más esto, ¿o no? Y la caja inicial la tengo, que es de 5,000 pesitos. Entonces, lo que yo necesito para averiguar para mi caja final es cuál es mi flujo de caja. Entonces, acá yo ya tengo flujo de caja. ¿Sí? Entonces, necesito el cambio en activo con signo negativo. Necesito el cambio en pasivo. Necesito el cambio en patrimonio. patrimonio. ¿Sí? Entonces, me voy a hacer una columna acá de cambios. ¿Ya? Y acá, acuérdense, ¿cuántos balances necesito para hacer un flujo? 2 balances. ¿Cuántos estados de resultado? 1. Entonces, este ejercicio les está mostrando precisamente esto. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer a lo B. ¿Ya? Voy a agarrar y en el balance voy a restar el 1 del 0, de toditos los valores. Y me va a valer 2 pepinos que voy a aplicar a todito el balance. ¿Ya? Una vez que tengo esto, voy a agarrar y voy a decir con qué cuentas me quedo y con qué cuentas no. ¿Ya? Lo primero, ¿con qué no me quedo? Lo que es otro. Con sumatorias del grupo. Correcto. Depreciaciones. Es correcto lo que me dices. Depreciaciones no debería, pero todavía no he metido estos resultados. Entonces, por el momento las vamos a dejar las depreciaciones. ¿Ya? Por el momento. Ya pronto les voy a corregir. Y acá les voy a poner que esto empieza de una utilidad neta, más depreciaciones. Les voy a mostrar eso. Pero primero quiero que me comprendan el flujo en básico, digamos. ¿Ya? Entonces, solo voy a quitar los subtotales que están en negrilla. ¿Listo? Y acá voy a poner la suma. Y le voy a decir que esto es la suma de todos mis cambios en activo. Y lo voy a poner en amarillito. Y acá voy a poner toda la suma de mis cambios en pasivo. Sí. De los cambios, siempre de los cambios, no es de los pasivos. Y acá todos los cambios en la suma de los patrimonio. ¿Sí? Ahora, ya tengo eso. ¿Con qué signo entra cambios en activos, chicos? Negativo. Entonces, negativo y lo copio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Con qué signo entra este? Positivo. Positivo y lo copio. ¿Con qué cambio entra este? Positivo. Y lo copio. Entonces, el flujo de caja total es la suma de esto. ¿Y la suma de esto cuánto es? Negativo 1.500. Perfecto. Entonces, en teoría, esto debería estar bien, ¿cierto? Pero ojo, esto está mal, esto es lo que queremos averiguar.
Licen, la depreciación acumulada no está restando. Yo sé, todavía no. Quiero mostrarles simplemente eso. Después les voy a mostrar todos los ajustes que hay que hacer. Les quiero mostrar la validez de esta forma. Nada más. Para la suma en el balance general. ¿Dónde? Para la suma en el balance general. Ah, gracias. Ya. Entonces, me debería salir ¿cuánto? 9.650, ¿no es cierto? Esto. Perfecto. Revisaremos todo, porfa. Según esto, mi cambio en activos es de 30.900. Ese cambio en activos se debe a que antes no he dado crédito, ahora sí, de 7.000. He incrementado mi inventario en 22.000 y tengo unas depreciaciones acumuladas de 1.500. ¿Sí? Por el otro lado, tengo deudas que han reducido, lo que significa una salida de efectivo de 5.000. El PSPLP que sigue exactamente igual, y una reducción en deudas de 4.000. Entonces, esto es salida de efectivo, salida de efectivo, salida de efectivo, salida de efectivo. Y acá tengo la utilidad de la gestión, ¿sí? Y tengo la reserva acumulada. Veremos si estoy restando la depreciación en esto. Sí, está todo perfecto. 41.550. 41.550. Listo. Entonces, mi flujo de caja debería ser este. Entonces, vengo acá y le digo, ¿cuál es mi flujo de caja? Mi flujo de caja es 1.650, con lo que mi caja final debería ser 6.650 según mi modelito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo agarro, vengo y pongo ese valor acá, ¿será que me cuadra? No. ¿Por qué? ¿Y por cuánto no me cuadra? Es por la depreciación, ¿verdad? Ajá, está con signo negativo. ¿Esta depreciación? Ah, pero lo ha restado igual en la fórmula. Sí, sí, está restada en la fórmula. Sí, está restada en la fórmula. Uh-huh. ¿Qué será? ¿De dónde hay estos 3.000 que me faltan? En el pasivo está no está sumado el pasivo en la fórmula del flujo de efectivo o del flujo de caja. ¿Aquí? Sí, está con menos 9.000, debería ser más 9.000. ¿Por qué debería ser más 9.000? Porque es más el pasivo. En realidad, si te fijas, es menos. Antes debías 40, ahora debes 35. Eso quiere decir derogado. Sí. Es negativo eso. Está bien. Cambio de depreciación acumulada es de menos 1.500. Cambio de depreciación acumulada debería ser de menos 1.500 porque va de 0 a... sí, debería de restarse, no sumarse. Correcto. ¿O no correcto? No se preocupen, en esto mis cambios están entrando todos ahí y están acá con signo negativo, ¿no? Aquí está esa resta a la que te refieres, Alejandro. El tema es el siguiente. La depreciación El cambio del pasivo está entre paréntesis. Sí. Dicen, lo que está mal es la depreciación acumulada, pero con signo negativo dentro del balance, ¿no? O sea, deberíamos de restar la maquinaria. Está con signo negativo, pero si quieres lo pongo más obvio esto, 1.500. 5.000, 55.000 menos 1.500. Ah, ahí estaba el errorcillo, en la depreciación acumulada. Fíjense que ahora mi flujo de caja me dice
4.650, que si le sumo a 5.000 me da 9.650. Si pongo estos 9.650, el control es 0. 0. Bien, este es el trabajo que nosotros vamos a hacer de flujo de caja. Esta es una versión sumamente resumida. Obviamente vamos a ir detallando, vamos a ir ajustando. No la vamos a trabajar solo a nivel de balance, sino a nivel de estado de resultados. Si se fijan, el estado de resultados se reflejan en estas 3 cuentas, ¿no? Pero el estado de resultados tiene cuentas como depreciación, que son cuentas que hay que corregir. Entonces, vamos a ir nosotros puliendo y puliendo y puliendo esta fórmula hasta tener algo mucho más limpio. Pero quería mostrarles la idea en esencia de lo que es un flujo de caja. Un flujo de caja no es nada más que si el activo aumenta, tienes que reducir eso. Por eso viene con signo negativo. Y el pasivo aumenta, es que te ha entrado plata. Tiene que ser con signo positivo. Si el patrimonio aumenta, es de que te ha entrado más plata. Tiene que ir con positivo. Todo el mundo entiende este concepto del flujo. Cualquier incremento en activo es negativo para el flujo. ¿Y eso qué quiere decir? Que compras un auto es un incremento en activo. Ha salido efectivo. Entonces, este menos, este más y este más hace referencia. Menos significa salida, más significa entrada. ¿Se entiende, señores? ¿Sí? Muy bien. Yo voy a guardar este archivito y se los estoy pasando al grupo. Se los estoy pasando al grupo inmediatamente para que ustedes lo tengan, lo analicen y lo vean. Para mañana, señores, tenemos que ya leer el capítulo 2 de Ross, que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado el día de hoy, pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a ver en el capítulo de este libro un poco de finanzas corporativas y vamos a ver un poco de otras cosas, ¿ya? Entonces, esa es su tarea para el día de mañana, creo. Y tienen un casito ya para mañana más para resolver si es que no estoy mal. Y el jueves nos vamos a ver con otra videoconferencia. No sé si tienen dudas, inquietudes. ¿Ha estado todo bien? ¿No ha estado todo bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Confirmar la videoconferencia van a ser martes, jueves y sábado, ¿no? Correcto. Ok. Sí, martes y jueves van a ser a esta hora, sábado van a ser a las 10 de la mañana. ¿Tienen problemas con ese horario? No. ¿No? ¿Todo bien? No hay problema. Yo prefiero en las noches, la verdad, en las mañanas. A veces Sí, tengo... dicen, sería bueno que en la noche, porque por ejemplo nosotros el sábado vamos a trabajar. Yo igual tengo reuniones los sábados normalmente, en las mañanas. Sí, el tema COVID. Uy. Teletrabajo. A ver, vamos a ver qué es lo que hacemos porque tenemos las salas reservadas, ya es el Zoom. Entonces, no sé si por la noche me dé. El resto, ¿quiénes más tienen problemas con sábados por la mañana? La O otra tal vez el domingo. por la mañana. El domingo sí, al menos yo. Domingo en la noche, licenciado. ¿Perdón? El domingo en la noche. Imposible, mi religión no me lo permite. En la tarde. Sábado o domingo en la mañana. Queden entre ustedes, chicos, y me avisan. Ya. ¿Les parece? Queden y me Se hace avisan. una encuestita y la pone algo. A WhatsApp. La democracia nunca ha servido en este país, querido Alejandro. Todavía no he vivido lo suficiente para asegurar eso. Es terrible. Queden entre ustedes, ¿ya? Porfa, es complicado, pero no sé si podamos llegar a un consenso total, pero intentaremos. ¿Ya? ¿Me avisan el jueves? Sí. Perfecto. Bueno, muchachos, ha sido un gusto conocerlos. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta luego. Jueves, buenas noches. Gracias. Buenas noches.